Bienvenidos a Mensajeros de Verdad, el podcast donde compartimos con ustedes la verdad para este tiempo. En esta ocasión traemos un episodio muy emocionante, muy interesante y de mucha importancia para nosotros. En esta ocasión también me acompaña Gardeli. Bienvenida, Gardeli. Gracias. Ella ha sido nuestra maestra de terapias aquí en la Escuela de Médicos Misioneros y en esta ocasión ella quiere compartir con nosotros la importancia de hacer uso de los remedios naturales que Dios ha dejado a nuestra disposición. Entonces, en esta ocasión vamos a estar hablando de la hidroterapia, ¿no es así? Así es. Primeramente, es un gusto el poder estar con ustedes compartiendo temas de salud, con el único propósito de que todos podamos conocer las técnicas más sencillas, pero también técnicas correctas de cómo tratar la enfermedad y no solamente tratarla, también prevenirla. Así es, muy bien. Entonces, hidroterapia, ¿qué significa hidroterapia? Ok. Podemos entender este término, el término hidroterapia, de una manera fácil y sencilla como el uso del agua con fines terapéuticos. Sí, el uso del agua con fines terapéuticos. Eso es la hidroterapia básicamente. Ok, muy bien. Y ahora, ¿dónde inició la hidroterapia? Danos un poquito de historia acerca de esto. Muy bien. Verás, tal vez el término para nosotros es algo nuevo, tal vez para muchos de los que nos escuchan es un término nuevo la hidroterapia, sin embargo es algo que se ha usado desde hace varios años atrás. Se tiene registro desde que los egipcios, los babilonios hacían uso de la hidroterapia, los grecos también, y de hecho entre los grecos se encontraba Hipócrates, también conocido como el padre de la medicina, y él sentó varios principios bastante importantes en cuanto a la hidroterapia. También se encontraban los romanos que hacían uso de la hidroterapia, aunque al principio estas civilizaciones ellos lo tenían como la hidroterapia para solamente las clases altas, aunque después ya se fue adaptando para que también la clase baja hiciera uso de ella y pues claro, gozara de sus beneficios. Pero no fue hasta sino principios del siglo XIX cuando la hidroterapia tuvo ya como que su apogeo, con dos personajes principales, y el primero de ellos fue Vicente Prižnitz. Él nació en 1799 en la República Checa de Europa Central, y podemos decir que esta persona era como que alguien ordinario, en el sentido de que no se dedicó como tal a la investigación o al área de la salud, no. Era una persona muy sencilla, de hecho la ocupación de él y su familia era la agricultura y la ganadería. Sí, su familia tenía una pequeña granja, pero cuando Prižnitz estaba pequeño, su padre fallece. Entonces a él le tocó hacerse cargo de la granja y sus estudios se truncaron, entonces hasta ahí quedó. Cabe resaltar que todo el conocimiento que él tuvo fue completamente empírico, fue en cuanto a la experiencia que él adquirió y sí, él se dedicó a la granja, pero se dice que en una ocasión, cuando él aún estaba pequeño, pudo ver a una corza, que es como un ciervo, que tenía una extremidad herida. Entonces él notó que este animalito iba a un manantial y sumergía su extremidad herida allí en el agua. Por varias veces al día hacía esto y por varios días. Y pudo notar que después de un tiempo el animalito se recuperó con totalidad. Y fue un suceso que en la mente de Prižnitz quedó muy grabado. Y bueno, se quedó allí. Pasaron los años y cuando él tenía aproximadamente 17 años, sufre un aparatoso accidente en donde se rompe las costillas. Y el diagnóstico que le daban pues no era muy alentador. Los médicos le decían que era muy probable que se quedara paralítico por el resto de su vida. Entonces, bueno, los médicos le dieron algunas cosas para que él le hiciera y se pudiera recuperar. Sin embargo, él veía que nada le funcionaba, como que lejos de mejorarse estaba igual. Entonces él decidió poner en práctica lo que años antes había visto. Así que empezó a colocarse lienzos de agua fresca, de agua fría en las partes afectadas que él tenía, y para sorpresa de él fue que se recuperó muy rápido, con mucha facilidad, y pues no se quedó inválido. Él pudo hacer su vida, podemos decir, de una manera otra vez normal, exactamente. Hizo su vida, se recuperó, así que lo que él pudo ver de la hidroterapia, empezó a practicarlo, pero con los animalitos de su granja. Con los animalitos que él tenía a su cuidado, él practicaba la hidroterapia. Sin embargo, su testimonio no pasó desapercibido. Las personas a su alrededor pudieron notar lo que él había experimentado con la hidroterapia y empezaron a acercarse a él para que pues los tratara. Y no solamente trató fracturas, que era lo que él había padecido en algún momento, sino que empezó a tratar un sinfín de enfermedades. Creció tanto su fama que aún los emperadores, los monarcas, todas estas personas de
de clase alta empezaron a llamarlo a él, para que también pudiera él tratar las enfermedades de ellos. Wow. Corrió tanta su fama que se le conoce como el médico de las aguas, wow, a Vicente Prignitz. Y él sentó claramente varios principios importantes en la hidroterapia, pero todo ello fue de una manera empírica, en base a lo que él había experimentado en sí mismo al tratar con otras personas de igual manera. Y por otro lado también tenemos a Sebastian Kneip. Él nació en 1821 en Alemania y de igual forma vino de una familia muy humilde. Su familia era tejedora. Sin embargo, él a muy corta edad decidió consagrarse como párroco. Decidió consagrar su vida a este servicio, pero no solamente eso, también tenía mucho interés en la fitoterapia, que es el estudio de las plantas con fines medicinales. Así que durante este proceso de preparación, pues ya después de que él se fue de su hogar para recibir esta educación, él contrae tuberculosis. Recordemos que la tuberculosis en ese entonces era una enfermedad muy común, pero también muy mortal. O sea, muchas personas morían a causa de la tuberculosis. Sí. Y pues Kneip no fue la excepción de contraer tuberculosis y se vio en muy, muy mal estado, tanto que los doctores no le daban muchas esperanzas. Dijeron que era muy probable que él muriera pronto, que no viviera años más. Sin embargo, a la ayuda de sus amigos, al interés que tenían sus amigos en él, y en una ocasión encontraron un libro y hablaba precisamente este libro de hidroterapia. Así que decidieron poner en práctica algunas de las cositas que allí se mencionaban acerca de tratamientos hidroterápicos, y con la ayuda de esos tratamientos Kneip pudo restablecerse, tuvo una mejoría rápida, completa, tanto así que vivió 50 años más. Wow. Así que cuando las esperanzas eran mínimas de vida, entonces él vivió muchos años más. Así que él se decidió pues por estudiar más esto de la hidroterapia, empezó a investigar mucho más, tanto que hay varios tratamientos hidroterápicos que tienen su nombre porque él impuso varios principios, sentó varios principios en cuanto a la hidroterapia bastante importantes también. Sin embargo, déjame decirte que hay algo que me llama mucho la atención entre Prignitz y Kneip. Es un punto muy importante, y es que ellos dos relacionaban tanto la hidroterapia con otros aspectos que básicamente forman un estilo de vida, un nuevo estilo de vida. De hecho, Kneip era el que más enfatizaba este punto de tener un nuevo estilo de vida. Así que ellos hacían de la hidroterapia el estilo de vida de las personas. De hecho, hay testimonios de los pacientes que iban a ellos con el fin de obtener sus servicios, de que no solamente se les realizaban tratamientos y ya, no, era un cambio total en cuanto a la manera de vivir. De hecho, se dice que eran llevados al campo en donde pudieran tener contacto con el aire puro, que pudieran realizar ejercicios, tuvieran una alimentación mejor, tuvieran el medio de poder tener pensamientos más tranquilos y no en el ajetreo o el estrés que tal vez muchos de ellos llevaban. Entonces vemos que es un conjunto de no solamente el agua, sino muchos hábitos más. Y es aquí la parte bastante importante e interesante también, porque nos vamos a dar cuenta que todos estos principios no fueron establecidos por ellos, especialmente ni por Prignitz ni por Kneip. Esos principios estaban desde ya hace muchos años más, mucho tiempo atrás. Estos principios ya habían sido establecidos, más específicamente desde la creación. Desde ese principio, estas leyes ya habían sido dadas. De hecho, nosotros podemos ver esto desde el libro de Génesis. Allí tenemos la base para lo que estamos diciendo. Génesis capítulo 1, 2 y 3 nos hablan precisamente de esto. También lo podemos resumir en las 8 leyes, que son el descanso, la alimentación, el ejercicio, el agua está entre ellas, y todas estas están allí. Tienen su base en Génesis, porque desde el principio nuestro Dios colocó al hombre en un lugar en donde todas sus necesidades fueran suplidas. Entonces, todo lo que el hombre necesitaba estaba en el Edén. Y especialmente, hablando del agua, también el agua estaba allí, estaba en el Edén. Génesis 2:10 nos habla de eso, cuando el agua fue establecida allí para el uso de Adán. Y es interesante, perdón, nada más antes que sigas, de que así como, porque dices que las leyes fueron dadas en el Edén, ¿no? Pero esas leyes también fueron implantadas en el hombre, ¿no? En Adán. Así como la ley moral fue implantada, estas leyes también. ¿Por qué? Porque estos hombres
que fueron los que usaban hidroterapia, decían no es nada más eso. Tiene que tener nutrición, descanso, lo hablábamos hace rato, ¿no? Y ya lo hemos mencionado en el podcast antes de que hoy en día hay muchos doctores que se están dando cuenta y eso es lo que dan como remedios o como estilo de vida. Si tienes que hacer ejercicio, tienes que dormir bien, lo que ellos dejan fuera es la confianza en Dios, ¿no? A veces, hay unos que sí lo reconocen, pero en este caso los pensamientos positivos, ¿no? Exacto. No le dan al clavo con lo del Señor, pero esas leyes están en nuestro ser. El hombre lo tiene que reconocer de una forma o de otra. Exactamente. Cuando nosotros hacemos un estudio del funcionamiento de nuestro cuerpo, de las necesidades de él, a ese punto vamos a llegar. Y eso es lo que nuestro organismo, nuestro ser entero necesita. Esas leyes que están, como tú bien lo dices, son parte del hombre. De hecho, están escritas en cada nervio, en cada músculo de nuestro ser. Están escritas, son necesarias para tener salud. Así que cada persona que se dedique a la investigación, a indagar el funcionamiento de nuestro organismo, a ese punto va a llegar, que son indispensables y necesarias para el bienestar integral de todo nuestro ser. Muy bien, y quisiera también compartir con ustedes una gema. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 355, nos viene a confirmar más lo que acabamos de decir en cuanto al uso de todas estas leyes. Se nos dice así: hay muchas maneras de practicar el arte de sanar. Y eso podemos verlo hoy en día a nuestro alrededor. Hay muchas maneras de cómo nosotros podemos conseguir sanidad, podemos decir, en la medicina alópata y muchas cosas más. Sin embargo, dice la gema, pero hay una sola que el cielo aprueba. O sea que pueden ser que todas nos den resultados, todas nos ayuden, todas sean buenas aparentemente, pero se nos dice que solamente hay una que el cielo va a aprobar. ¿Y cuál es esa? Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza. Y nos da la razón también de por qué, eso sí, que no recargan ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. Y nos dice cuáles son: el aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Y esos son los remedios correctos. Todos debieran conocer los agentes que la naturaleza provee como remedios y saber aplicarlos. Y ese es el motivo y el propósito con el cual se está grabando esto, para que todos podamos hacer uso correcto de los medios que el Señor nos ha dejado en la naturaleza. Así es. Pero ahora alguien se podrá estar preguntando, ¿no? ¿Habrá un ejemplo bíblico acerca de la hidroterapia en la Biblia? Claro que sí, el Señor no nos iba a dejar, o sea, hagan esto sin antes darnos un ejemplo. Y sí, hay un ejemplo en la Biblia acerca de la hidroterapia y se encuentra en Segunda de Reyes 5. Yo creo que es una historia que todos conocemos, un personaje muy conocido. Estamos hablando de Naamán. Naamán era un famoso capitán sirio, pero este capitán sirio tenía un problemita. Él padecía de lepra y recordemos que la lepra en ese entonces era una enfermedad incurable. Incurable, pero también muy rehuida. O sea, cualquiera que tuviera lepra era desechado, se sacaba del campamento y no, era alejado de todos. Y Naamán tenía este problema, era leproso. Entonces, gracias a una israelita, a una sierva de él que era israelita, una médico misionera. A una médico misionera, exactamente, él tuvo la oportunidad de escuchar acerca de que entre el pueblo de Israel estaba el verdadero Dios. Y que el verdadero Dios hacía milagros, obraba para bien de las personas. Entonces él fue al pueblo de Israel, especialmente con el profeta del Señor, porque recordemos, el Señor habla a través de sus profetas, y él se acercó en esa ocasión a Eliseo, que era el profeta, y pues se acercó contándole el problema que él tenía. Pues Eliseo consultó al Señor y él le dijo lo que Naamán tenía que hacer. Y fueron especificaciones muy, muy claras. Así que se le dijeron esas especificaciones a Naamán. Sin embargo, hay algo interesante con Naamán, que quiso rehusarse a hacerlo. ¿Por qué? Porque tal vez le pasa o le pasó lo mismo que a muchos de nosotros nos puede pasar, que al escuchar agua, o sea, para... ¿De tan sencillo? Exactamente, de tan sencillo, ¿en serio esto voy a usar? Y se resistió, o sea, como que no creía, ¿no? Algo tan sencillo me va a ayudar a mí si ya he probado tantas cosas.
y el agua me va a venir a ayudar. Entonces él se rehusaba y no quería, pero por ayuda de sus amigos empezaron a decirle, ¿no? Que lo probara. O sea, si el profeta le hubiera dicho que vendiera tantas cosas, tal vez lo hubiera hecho. Si le hubiera dicho que fuera al otro lado del mundo por sanarse, tal vez lo hubiera hecho. ¿Cómo no hacer algo tan sencillo? Bueno, después Naamán aceptó y fue al río Jordán. Se nos dice, está escrito que fue al río Jordán. Y en el capítulo 5 de Reyes, capítulo 5, versículo 14 de Segunda de Reyes, podemos ver lo que a Naamán le aconteció. El relato nos dice que él entonces descendió y se zambulló 7 veces. Esa había sido la indicación. 7 veces vas a sumergirte en el río Jordán. Sigue diciendo, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Después de seguir al pie de la letra las indicaciones que el profeta de Dios le había mandado, en la 7ª vez que él se sumergió y salió del agua, él salió completamente sano. Amén. Con usar la hidroterapia. Pero aquí hay un punto también que hay que recalcar, muy importante, y es que a la hora de usar nosotros la hidroterapia, y no solamente la hidroterapia, las otras 7 leyes más, el descanso, la alimentación, el sol, el ejercicio, al aplicar y al hacer uso de ellas, debemos de tener en mente que nada de lo que nosotros hagamos, nada de lo que nosotros usemos en sí tiene poder. El río Jordán, como él lo decía, era un río cualquiera, tal vez el más insignificante de todos. De hecho, era el más fellito, ¿no? Exacto, de todos. Entonces por eso él se quedó, ¿cómo voy a ese? ¿Puedo ir a otro mejor? Sí. No, pero es para darnos cuenta que los medios que el Señor usa son sencillos. Sin embargo, son para que el poder del Señor pueda verse en ellos. Exacto. Y eso es algo que debemos de tener en mente, que no es el agua que usemos, no son las hierbas que usemos lo que en sí tiene el poder. El poder está en el Señor y esos son los medios que Él va a usar. Sin embargo, hay otra lección muy importante ahí y es la obediencia, porque el Señor va a hacer su parte. Él va a hacer su parte en obrar a través de los medios que Él ha señalado. Pero hay una parte que a nosotros nos toca hacer y es la de obedecer. Obedecer en cuanto a estas leyes, pero también hacer uso de los medios que Él nos ha dejado. Por eso dice conforme a la palabra del varón de Dios. Exactamente, ¿no? Al pie de la letra todas las especificaciones. No se hizo nada como Naamán creía que se podía hacer, no se le dio a escoger el río, no. Especificaciones claras y él las siguió al pie de la letra y fue así como él obtuvo la bendición. Y un dato nada más, antes de seguir hablando acerca del río Jordán, ¿no? Y Naamán dice, ¿por qué no voy mejor al de Samaria o tantos ríos bonitos que hay? Y el comentario bíblico adventista sí menciona de que esos ríos, las personas iban a bañarse ahí y también era para adorar a sus ídolos. Entonces, si Naamán iba a uno de esos ríos, ¿a quién le iba a atribuir su sanidad? Si él se sanaba. Exacto. A uno de esos dioses. Y como tú bien dices, los remedios tienen que ser sencillos para que nos demos cuenta de que si es simplemente agua, eso es, pero es el poder de Dios obrando a través de esa agua que nos va a traer la sanidad. Exactamente, el Señor no necesita medios tan grandes o costosos para poder obrar. De hecho, Él se manifiesta de forma sencilla en las cosas más sencillas que nosotros podemos usar. Allí podemos ver la mano del Señor obrando. Y prueba de ello es el testimonio que de Naamán está escrito. Como él a través del agua, en un río tan insignificante como él también pensaba, obtuvo la sanidad. Así es. Ahora, ya establecimos de que esto fue un milagro, ¿verdad? Fue el poder de Dios. Sin embargo, algo estaba ocurriendo fisiológicamente en el cuerpo de Naamán. ¿Qué era? Sí, exactamente. De hecho, sí hay una evidencia o un respaldo de lo que sí, porque sí había algo que estaba sucediendo, como tú bien dices, fisiológicamente en el cuerpo de Naamán. Y aquí volvemos otra vez a la palabra de nuestro Dios y es donde yo digo, la manera en cómo la Biblia se explica sola y ella misma nos va dando principio tras principio, no hay duda. Complementa una parte con otra y esto lo podemos ver en Levítico 17:11 porque es precisamente ese versículo el que nos da el principio de lo que estaba actuando fisiológicamente en el cuerpo de Naamán en ese momento. Y ese versículo nos habla de algo muy importante. Levítico 17:11 nos dice que la vida de la carne está
En la sangre. ¿Ok? La sangre es el punto clave aquí. De hecho, vamos a explicar qué es lo que hace a la sangre tan necesaria, tan importante y cómo es que la hidroterapia va a actuar directamente sobre ella. Y en sí, en nuestra sangre, pues como bien el versículo lo dice, en ella está la vida, básicamente. Eso quiere decir que si nosotros no tenemos buena sangre, saludablemente no vamos a estar. Exactamente, no vamos a tener buena vida. Y si queremos tener buena vida, debemos de tener buena sangre. Así es. Muy bien, pero en la sangre hay dos cosas especialmente o específicamente que son dos células que la hacen muy, muy importante. La primera de ellas son los glóbulos rojos, también conocidos como eritrocitos. ¿Ok? Los glóbulos rojos son ese color rojo que tiene nuestra sangre debido a la presencia de la hemoglobina que está en ella. Pero no solamente eso, tienen funciones muy importantes. Y la función de los glóbulos rojos es nutrir a nuestro organismo. O sea, todos los nutrientes que llegan a nuestra sangre a través de la absorción que ya se dio a través del alimento, ellos se encargan de llevar cada uno de estos nutrientes a cada una de las células de nuestro cuerpo. Las mantienen nutridas, pero no solamente con nutrientes, sino también con el oxígeno. Recordemos que nuestro organismo no puede funcionar si no hay oxígeno y si no hay nutrientes. Así que estos glóbulos rojos se encargan de distribuir tanto el oxígeno como los nutrientes a cada parte de nuestro cuerpo. Pero también tienen otra función, que es la de limpiar. Recordemos que cada proceso que nuestro organismo se va a realizar acarrea un desgaste y acarrea también la liberación de desechos. Cada célula libera un desecho y los glóbulos rojos se encargan de eliminar todos estos desechos, como son por ejemplo el dióxido de carbono y otros más. Ellos se encargan de desechar. Así que en pocas palabras, los glóbulos rojos limpian y nutren nuestro organismo. Muy bien, también se encuentran los glóbulos blancos, conocidos como leucocitos. Y yo creo que todos hemos escuchado de ellos porque tal vez a más de uno de nosotros cuando éramos niños nos decían que teníamos soldaditos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y si no los conocían, pues permítanme, se los presento. Son los glóbulos blancos, Así es. los leucocitos. Ellos forman parte del sistema de defensa de nuestro organismo. Son los encargados de que ante cualquier agente patógeno, algún virus, alguna bacteria, algo que quiera dañarnos, ellos se presentan para poder contrarrestar eso y no nos haga daño. De hecho, es una manera maravillosa y tan misericordiosa como el Señor obra en nuestro organismo también. Así es. Porque Él ha colocado un sistema dentro de nuestro cuerpo que al más mínimo señal de que algo quiere hacernos daño, el cuerpo en automático se prepara para poder enfrentarlo y mantenernos como sea posible con vida y con salud. Exacto. Entonces vemos ahí la mano misericordiosa de nuestro Dios también. Y prueba de ello, también hablando de los glóbulos blancos, se dice que en una gota de sangre de una persona aparentemente sana, vamos a decirlo así, hay aproximadamente 5,000 glóbulos blancos en una gotita de sangre nada más. Pero cuando una persona está ya enferma, este número puede cambiar y se triplica, se multiplica y se hace más grande. Exacto. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está todo lo que da tratando de mantenernos con salud. Y esas son las dos cosas bastante importantes que hacen que la sangre en sí sea, como lo dice la lectura, ¿verdad? Sea la fuente de la vida, o sea, en ella va a estar la vida. Y es precisamente sobre la sangre cómo actúa la hidroterapia. ¿Por qué? Porque en sí, vamos a llamarlo así, nuestra sangre tiene limitaciones. Básicamente tiene dos. Y la primera de ellas es que no hay suficiente sangre. ¿Cómo? Van a decir ustedes, ¿qué? ¿Me robaron o qué pasó? No tenemos suficiente sangre como para suplir o cubrir varias necesidades a la vez. Es por eso que muchas veces escuchamos que no puedes nadar si acabas de comer. ¿Por qué? Porque tu sangre está concentrada en el proceso digestivo y no puedes realizar otra acción. Si te vas y nadas, es muy probable que se te paralicen los intestinos. Porque, calambre. Pues, exactamente, porque la sangre está concentrada en la digestión y al nadar, pues descuida esta actividad. Es por eso también que se nos dice que un enfermo, y se recomienda la verdad que un enfermo haga periodos de ayuno, porque de esa forma la sangre no se concentra en la digestión, sino que se concentra en el problema y en recuperarse de la enfermedad. Porque es importante mencionar eso, ¿verdad? Que le demos lugar a que el cuerpo se repare, no distrayéndolo con otras cosas, no sobrecargando en ese caso el estómago. Otra limitación que nuestra sangre tiene, y es debidamente principalmente a los hábitos.
a los hábitos, malos hábitos que nosotros tenemos, que ocurre también en la siguiente limitación, y es el que nuestra sangre se estanca. Vamos a llamarlo así, se estanca o se congestiona, en otras palabras. Cuando, como ya dijimos, cuando hay una parte enferma de nuestro cuerpo, inmediatamente la sangre va a tratar de llegar allí. ¿Por qué? Porque va a empezar a reparar. Sin embargo, como ya dijimos, por los malos hábitos, el sedentarismo, la mala alimentación, el no hacer ejercicio, todas estas cosas hacen que nuestra sangre tenga problemas para circular, que no circule adecuadamente. Entonces, cuando hay una parte enferma del cuerpo, en automático, el cuerpo va a mandar más sangre a ese lugar, porque necesita oxígeno, porque necesita nutrientes, porque necesita células de defensa. Pero a partir de estos malos hábitos, la sangre se queda estancada. Y vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, en un río. El agua está corriendo y esa agua es un agua oxigenada, un agua nutrida, limpia, hasta podemos ver vida en él, pececitos y todo, ¿no? Sí. Entonces, ¿pero qué pasa cuando el agua se estanca? Comienza a oler mal, se echa a perder. Exactamente, sí. Empieza a cambiar de color y poco a poco pues se va muriendo todo lo que hay en él, de modo que después ya no hay nada. Tiene mal olor, mal color y ya no hay vida. Lo mismo pasa con nuestra sangre. Cuando la sangre se congestiona en un lugar, es una sangre muerta, podamos decir. Una sangre sucia que ya no nos va a servir para nada. Entonces ya no hay vida, ya no hay oxígeno, ya no hay nutrientes, ya no hay células de defensa. Y ahí es donde empiezan los problemas, y es una etapa más de los problemas porque el cuerpo no puede recuperarse. Cabe mencionar que nosotros debemos darle a nuestro organismo los medios para poder recuperarse, y vamos a ver que él solo puede hacerlo, claro, mediante la mano del Señor trabajando. Pero podemos darnos cuenta que si nosotros no cambiamos nuestros hábitos, va a ser imposible para nuestro organismo el que él se recupere propiamente. Así que el agua, de hecho, el agua se le considera que es el medio más potente, natural y nada tóxico de mover rápidamente la sangre hacia y fuera de las partes enfermas del cuerpo. Eso es lo que va a hacer el agua. Esa sangre que está congestionada en un órgano, en una parte de nuestro cuerpo, la va a mover fuera del órgano o hacia ese órgano, de modo que al moverse, la sangre que ya está sucia, que necesita ser oxigenada y limpiada, sea llevada a los órganos de purificación, sea purificada y ahora sí, pueda llegar nuevamente a esa parte afectada ya cargada de nutrientes, cargada de oxígeno, de células de defensa, que es darle las condiciones para poder reparar la parte enferma. Eso hace la hidroterapia, logrando reacciones locales que tengan una repercusión en todo el organismo. Y aquí viene lo que estábamos hablando al principio, que no solamente es para tratar la enfermedad, sino también para evitarla. Así es. Dice así: restaurando la salud del enfermo o incrementando la resistencia a la enfermedad. Nada más quería comentar de que, por ejemplo, ¿no? El baño de vapor, que es una de las terapias en la hidroterapia, se dice que cuando la persona comienza a hacer esa terapia, su sistema inmunológico aumenta hasta un 400%. Entonces sí, literalmente incrementa la resistencia a la enfermedad. Y eso es algo maravilloso, ¿no? Así es. Ahora, pero viene la pregunta. Si yo no estoy enferma, ¿puedo hacer hidroterapia o tengo que hacer hidroterapia o es nada más para la persona que está enferma? Ok, esa pregunta te la voy a contestar con una gema, y esa se encuentra en Ministerio de Curación en la página 181. Dice así: estando sanos o enfermos, sanos o enfermos, el agua pura es para nosotros una de las más exquisitas bendiciones del cielo. Amén. Tanto sanos como enfermos, todos necesitamos hacer uso del agua. Amén. Tanto de manera interna, claro, como de manera externa, que es el caso de la hidroterapia. Todos debemos hacer uso de ella, porque como ya leímos y volvemos a recalcar, no solamente nos ayuda a tratar la enfermedad como tal, sino que va a incrementar la resistencia de nuestro organismo a no enfermarnos. Pero para poder tener los resultados que nosotros queremos del agua, debemos de poner mucho énfasis en algo, y esto es la temperatura del agua. Para que nosotros podamos obtener todos esos beneficios, para que pueda actuar de esa manera en nuestro organismo, debemos de enfatizar la temperatura del agua. De hecho, se conoce que hay un punto indiferente.
el punto indiferente del agua es a partir aproximadamente de los 34, 35 hasta 37 grados centígrados. Se le conoce como el punto indiferente, que es más o menos, si te das cuenta, la temperatura de nuestro organismo. De 35, 37 grados es la temperatura del cuerpo. Así que, bueno, eso puede cambiar. Dependiendo la temperatura de nuestro cuerpo, podemos tomar el punto indiferente del agua. Entre más se acerque a la temperatura de nuestro cuerpo, más indiferente va a ser a nuestro cuerpo a la reacción del agua. Es lo que iba a decir. Entonces, menos efecto va a hacer sobre el cuerpo, ¿no? Exactamente. El único efecto que podemos obtener a esa temperatura es relajarnos, ¿no? Es como si darnos un baño ahí a temperatura normal nos va a relajar, pero no vamos a obtener más. Si nosotros queremos obtener otros resultados, la temperatura del agua debe estar lo más alejada del punto indiferente. Pero todo esto a tolerancia de la persona, porque hay personas que toleran más o tienen más resistencia al frío o al calor que otras. Así que la hidroterapia es muy a la persona, a las necesidades de la persona, la resistencia de la persona, es como también nosotras la vamos a ir aplicando. Y lo que sí hemos visto es que se puede aplicar de una manera progresiva. Que personas que a principio, porque lo hemos visto, personas que a principio no toleran el frío porque están acostumbrados a darse baños, a usar el agua caliente. Exactamente. Entonces después, poco a poco, eso sí, no de una manera brusca, poco a poco nosotros vamos incrementando el uso del agua más fría, en el caso de los que no toleran el frío o viceversa. Entonces uno va implantando esto a modo que ellos ya puedan adaptarse, que el cuerpo vaya adaptándose a las temperaturas, pero sí debemos de, entre más alejado del punto indiferente, mejor va a ser el resultado que vamos a tener del agua. Muy bien, y hablando, o sea, cada temperatura va a tener un efecto sobre nuestro organismo. Tanto el calor va a tener un efecto diferente al que va a tener el frío. Y dependiendo del área de nuestro cuerpo, de la zona de nuestro organismo, del sistema que se esté tratando, va a ser un efecto muy propio de lo que el agua tanto fría como caliente va a ser. Y quiero mencionar esos principios que de hecho en lo personal me han ayudado mucho a poder saber qué aplicar a una persona dependiendo su necesidad, dependiendo la situación en la que esté, el problema por el cual esté pasando. Entonces, estos principios nos ayudan a saber si aplicar agua caliente, si aplicar frío en el cuerpo. Y si hay un principio general que debemos de mantener muy presente, es el hecho de que el calor siempre nos va a ayudar a relajar. El calor, el efecto que tiene, independientemente del área o la parte del cuerpo, nos va a ayudar a relajar. Mientras que el frío va a tener un efecto desinflamante. Eso es un principio general. El calor relaja y el frío desinflama. Muy bien, entonces, si en alguna ocasión porque se van a presentar situaciones en las cuales la persona tiene las dos cosas. Tiene dolor, pero también tiene inflamación. Bueno, pues vamos por lo más grave. Siempre se atiende lo más grave, ¿no? Entonces, vamos a atender lo más grave, que en algunas ocasiones o por lo regular va a ser el dolor. Porque se presenta la inflamación, pero hay demasiado dolor. Cuando nosotros apliquemos frío en dolor, vamos a incrementar el dolor y ahorita vamos a ver por qué. Sin embargo, vamos a tratar en ese caso el dolor, aplicando calor porque es el que nos va a ayudar a relajar, va a actuar como un sedante. Así que vamos a tratar el dolor y ya luego tratamos la inflamación. O hay casos, por ejemplo, en el caso de un doblón de pie o una zafadura, en donde al principio dolor como tal no va a haber. Por la misma adrenalina del cuerpo no se siente dolor y coloquialmente decimos, es que está caliente, ¿no? La parte afectada está caliente, así que en ese momento tú puedes maniobrar porque no hay dolor en sí. Pero lo que sí se va a presentar es inflamación. En el momento se va a ver la inflamación, lo que debemos de hacer en ese momento es controlar la inflamación porque dolor no hay. Así que aplicamos frío. Entonces, de esa forma nosotros vamos dándonos cuenta de lo que podemos usar. Y voy a mencionarles algunas partes de nuestro organismo, tal vez sistemas y la reacción que ellos tienen tanto al frío como al calor, para que nosotros podamos analizar y determinar, bueno, si esta persona tiene un problema tal, podemos usar frío o podemos usar calor de una manera práctica y sencilla. Hablando del sistema cardiovascular, que el sistema cardiovascular sabemos está conformado tanto por el corazón como por las venas y las arterias. Eso conforma al sistema cardiovascular. ¿Cómo actúa el calor y cómo actúa el frío? El calor, este sistema ante el calor va a actuar de una manera en la cual, por ejemplo, hablando del corazón, va a producir una taquicardia. El calor va a provocar en el corazón una taquicardia, va a acelerar
acelerar el ritmo cardíaco. En el caso de las venas y las arterias, estas van a dilatarse. Quiere decir que se van a expandir. Las venas, las arterias, los conductos, los capilares van a abrirse ante el efecto del calor. Esto hace que la presión sanguínea vaya disminuyendo un poco. Entonces eso hace el calor. El frío hace todo lo contrario. En el corazón va a producir una bradicardia. ¿Qué quiere decir esto? Que los latidos van a disminuir, una bradicardia, pero también va a hacer que los conductos, que son las venas, los capilares, las arterias, se contraigan. Eso quiere decir que se van a hacer más pequeñas. Y lo contrario de que con el calor, que la presión arterial disminuía, con el frío la presión arterial se va a elevar. ¿Por qué? Porque vamos a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos una bomba que distribuye agua y colocamos una manguera para que el agua pueda salir por allí, entre más grande sea una manguera, con menos presión va a salir el chorro, ¿verdad? Por lógica. Sí. Pero si nosotros conectamos una manguera pequeñita, ese chorro va a salir a mucha presión, ¿no es así? Entonces, lo mismo pasa con nuestro corazón y con nuestras arterias. El corazón, recordemos, es un motor, una máquina que está bombeando sangre, y entre más pequeños sean los conductos, con más presión va a salir la sangre disparada por allí. Entonces, con el frío, nuestra sangre o la presión sanguínea va a aumentar. Esto pasa especialmente en el sistema cardiovascular. Vamos ahora con la sangre. ¿Qué pasa especialmente con la sangre de lo que hablábamos cuando aplicamos frío y calor? Cuando nosotros apliquemos calor va a haber una dilución. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber una menor concentración en nuestra sangre. De todo lo que la compone va a haber una concentración menor y va a estar más diluida. Eso quiere decir que, de hecho, como dato, en personas que están padeciendo, por ejemplo, de anemia, que tienen una poca concentración de hemoglobina, no es recomendable aplicar el calor. Por eso le digo que nos va a ayudar a saber distinguir qué personas ocupan el calor y qué personas ocupan lo frío. Porque si es una persona que está deficiente de concentración de hemoglobina, al nosotros aplicar calor vamos a hacer que la sangre baje más su concentración. Entonces no es recomendable. ¿Qué pasa con lo frío? Lo frío es todo lo contrario. Va a aumentar la concentración de la sangre. Así que para los anémicos, especialmente podemos decir, nos van a ayudar los tratamientos más frescos. Muy bien. Claro, también evitando temperaturas extremas porque por su condición son personas que reaccionan mucho al frío. Así que hay que tener cuidado con eso también, pero lo que más a ellos les asienta son tratamientos frescos que van a hacer que haya una mayor concentración en su sangre. Muy bien, ¿qué pasa con la piel ahora? La piel es el órgano más grande de nuestro organismo y reacciona, de hecho es el órgano que nosotros podemos ver de una manera más notada cómo reaccionan las temperaturas, porque pues es lo que más tenemos a la vista, la piel, y podemos ver cómo reacciona esta a las temperaturas. ¿Qué pasa con el frío? Cuando nosotros apliquemos frío a la piel, va a pasar lo mismo que en las venas y las arterias. Recordemos que en nuestra piel hay poros, como pequeños hoyitos en donde van a liberarse las toxinas. Por allí nosotros se elimina el sudor y estos pequeños poros, cuando tienen contacto con lo frío, se van a cerrar. Se cierran y eso podemos verlo claramente, por ejemplo, cuando nos metemos a bañar y metemos la mano debajo de la regadera, en el chorro y el agua está fría. ¿Qué pasa con nuestra mano? Cambia de color y ya lejos de estar rosadita está pálida, está blanca. ¿Por qué? Porque los poros se cierran. ¿Para qué? Para que el calor no se escape. Entonces se cierran los poros y hay menos irrigación sanguínea en la superficie de la piel. Por eso ya no se ve roja, porque ya no hay sangre presente allí. Se cierran los poros. Lo que pasa con el agua caliente es todo lo contrario. El agua caliente o el calor va a hacer que los poros se abran, ese efecto. De hecho, por eso no es muy recomendable bañarse con agua calientita. Exacto. ¿Por qué? Porque dejamos expuestos los poros, dejamos abiertos los poros y estamos más expuestos a que virus, bacterias o algún microorganismo entre a nuestro organismo y nos termine dañando. Están las puertas abiertas, ¿no? Exactamente, dejamos las puertas abiertas para que ellos entren a nuestro organismo. Eso es lo que hace el agua en nuestra piel. En cuanto a los músculos, ¿qué pasa con los músculos? A los músculos les da mayor elasticidad el frío, hablando del agua fresca. Lo frío hace que nuestros músculos sean más elásticos, tengan mayor fuerza, mayor energía, disminuyendo la fatiga muscular. Y es que muchas veces cuando estamos cansados o hicimos alguna actividad y ahora nos duele el cuerpo, así tenemos dolor muscular,
nos damos un baño de agua fresca y como que sentimos que ese dolor se va disminuyendo. Es porque les da mayor fuerza, mayor resistencia, mayor elasticidad y disminuye la fatiga muscular el agua fresca. Por el contrario, el calor va a hacer que nuestros músculos se relajen. Va a favorecer mucho la relajación muscular. De hecho, hay personas que están demasiado tensas y a esas personas nosotros podemos ayudarlas precisamente con agua caliente, haciendo que toda su musculatura pueda relajarse. De hecho, en padecimientos en los cuales los músculos están contraídos, lo mejor que podemos hacer para ayudar a esas personas es estar aplicando tratamientos calientitos. De ese modo, los músculos se van ablandando y recuperando o volviendo otra vez a la normalidad. Eso es lo que hace el agua en los músculos. Y por último tenemos al sistema nervioso, porque no es la excepción. También el agua puede actuar de una forma muy directa sobre el sistema nervioso, que aunque es un sistema muy pequeño, recordemos que es el que rige básicamente a todo nuestro cuerpo. Es el centro de mando de él, sistema nervioso central, el cerebro, se encarga de todo, prácticamente de todo lo que se realiza en nuestro cuerpo. Y hablando del sistema nervioso, de hecho, el agua fría actúa como un estimulante del sistema nervioso simpático, provocando una excitación de los mismos. El sistema nervioso simpático es aquel que se encarga, de hecho se le conoce como el sistema de la lucha y huida. ¿Okay? Se va a encargar de ciertos estímulos o reacciones ante situaciones de peligro mayormente que puedan presentarse ante nosotros. Va a ser el que nos va a poner alerta totalmente, el que va a hacer que despertemos, y esa parte del sistema nervioso se estimula con el agua fría, o con el frío. Por otra parte, el calor va a hacer que el sistema parasimpático se estimule. El sistema parasimpático es aquel que se encarga de todas las reacciones que tienen que ver con la calma. Es todo aquello que nos va a mantener en calma, tranquilitos, relajados, exactamente. Va a relajar esa parte del sistema nervioso, se le conoce como parasimpático, y podemos nosotros estimularlos a través del calor. Así que podemos poner el ejemplo, ¿no? Si hay una persona que viene con problemas de nervios alterados, o sea, tiene el sistema simpático, muy el activado, de la alerta, ¿no? Alerta y huida totalmente activado, pues no vamos a aplicar agua fría. ¿Por qué? Porque se va a estimular más. Entonces, en ese caso, aplicamos calor, que va a hacer que la otra parte del sistema nervioso pueda estimularse y esta persona se relaje. Por lo contrario también, ¿no? Si hay una persona que ya tiene el sistema nervioso parasimpático muy estimulado, que es en el caso de las personas con depresión, con este tipo de cosas, lo que tenemos que hacer con ellas es estimular la otra parte del sistema nervioso, que es el simpático. Así es. Y eso lo hacemos a través del agua fresca. Esos son principios que nosotros podemos ir conociendo, ir practicando, de modo que podamos determinar qué temperatura podemos usar el agua en ciertos casos de personas con problemas. Pues ya vimos estos principios tanto en la piel, tanto en la sangre, en el sistema cardiovascular, y dependiendo del problema, el padecimiento de la persona, nosotros ya determinamos, ¿usamos calor o usamos frío? Pero hay formas y hay técnicas bastante específicas de cómo nosotros podemos usar la hidroterapia. Así es, y es lo que se va a estar compartiendo primero Dios con ustedes en el canal, ciertas terapias fáciles y sencillas que podemos utilizar para tratar, pero también para prevenir la enfermedad. Entonces les pedimos que estén atentos porque hay mucho por aprender y vamos a estar compartiendo eso en las próximas semanas. Si te gustó este episodio, no olvides que lo puedes encontrar y descargar en Apple Podcast y Spotify. Por favor, denle like a este video, suscríbanse y compartan con los demás para que ellos también puedan aprender. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo episodio.